Estamos con Rubén Steiner y ayer decíamos que Wayne es vino, Steiner es piedra, es una roca, piedra, sí. Como Stone Como en Stone, inglés, sí, exactamente, y wine, ¿sí? Pero esto es alemán. Y sos un especialista, ¿cómo te definirías? Yo soy un consultor en comunicación política y constructor de marcas políticas. Me especializo en construir y gestionar marcas políticas. ¿Qué es una marca política? La marca es una disparadora de significados a la cabeza de la gente. O sea, hace 50 años una marca valía por la cantidad de mercadería que tenía General Electric de los depósitos. Hoy las marcas más importantes, Apple, Google, Netflix, no tienen ninguna mercadería, ningún depósito. Tienen un lugar en tu cabeza. Entonces, las marcas políticas son dispositivos que construyen lugares en la cabeza de la gente. Y en eso reside su poder. La batalla está, el campo de batalla está en la cabeza de la gente. Entonces, lograr un lugar en la cabeza de los votantes, de los sujetos de elección, como estar en la cabeza de alguien que uno quiere enamorar, es la tarea de la marca política. Ya has venido alguna vez al programa y por sugerencia del inspector nos encanta arrancar el año 2018 entrevistándote, y para los que no te escucharon la última vez me gustaría que nos contaras un poco a qué colegio fuiste, primario, secundario y dónde estudiaste. Yo estudié primaria y secundaria en la Argentina y mi familia emigró a Israel y yo estudié en la Universidad de Tel Aviv. Después hice algún posgrado en Estados Unidos y después me dedico a la docencia acá y al trabajo en comunicación política. Tengo un estudio que se llama Marca Política y una página que pueden entrar, www.marcapolitica.com. Y nada, me dediqué siempre a la comunicación. Estudié también, tengo un BA en economía, una licenciatura en economía, lo cual me sirve mucho para construir el discurso, pero digamos, siempre mi vocación estuvo básicamente en la comunicación. La pregunta que te querría hacer es, te dedicas a la política también, digamos de alguna manera, Sí. ¿por qué no fuiste un político profesional? Porque yo entendí que los políticos tienen siempre un momento en el cual surgen, explotan y tienen su auge y después vuelven al llano. Es un momento muy difícil la vuelta al llano, muy difícil. Yo la he experimentado con mucha gente con la que yo he trabajado y a mí me gusta y yo sé que puedo influir y cambiar la realidad mucho más ayudando y construyendo marcas políticas. También la política requiere de un cierto pragmatismo que tiene que ver con, a veces, no diría traicionar, pero a favor de conseguir objetivos más grandes, renunciar a determinados valores. Y yo me siento mucho más cómodo tratando de ayudar a otros a poder modificar la realidad, a cambiar la realidad, y desde el pragmatismo, pero me siento mucho más cómodo haciéndolo, y aparte trabajando con diferentes personas. O sea, generalmente yo no trabajo con personas que contradicen en mucho mis valores, pero sí trabajo con diferentes personas con diferentes ideologías, y eso también para mí es muy importante y responde a tu pregunta, pues yo creo que hace falta, yo creo en la condición nacional de un país, y un país necesita de una derecha, de una izquierda, de un centro. Yo no reniego de posiciones políticas enfrentadas, creo que son necesarias. Yo creo que hace falta que alguien me corra por derecha a mí y que alguien me corra por izquierda, digamos, como gestionador. Que alguien me diga, mira, hay que contener a la gente, hay que darle un mínimo, y otro que me diga, mira, no podemos darle todo servido. A mí me sirven los dos. Si vos me preguntas a mí, yo soy más keynesiano, soy más de establecer un marco de contención, una malla de contención social que garantice determinadas cosas.
pero creo que hace falta que alguien me diga, mirá, hace falta cuidar la iniciativa privada y el mercado, aunque yo por ahí no esté en esa posición política. Yo quería, para que lleguemos al hoy, me gustaría ir un poquito para atrás, porque vos hoy podés dedicarte y vivir con dignidad de este laburo, porque en la década del 60 y en la década del 70, desde desde los grandes pensadores, me está costando que me salga Gombrowicz, como uno de los primeros que estaban vinculados a los medios de comunicación, a la televisión tradicional, a la televisión que se veía en Estados Unidos, las tres grandes cadenas, ABC, NBC y CBS o CBC, a hoy, donde está Durán Barba. En ese espectro, gente que salió de la publicidad, como David Rato con el gobierno de Alfonsín, o fue el primero que profesionalizó la comunicación política para la Argentina en lo que podríamos llamar la política democrática moderna de los últimos años, hasta asesores y periodistas como Augusto Bonardo en la década del 60, que era un gran conductor y periodista, y todo el mundo sabía que era demócrata progresista, admirador de Lisandro Latorre. Le digo para los que son más viejos y para los más jóvenes que vayan a Google y se fijen quiénes son. Pero quiero decir, la política hoy está muy vinculada a Marcos Peña. Cuando lo entrevistan en la televisión le pregunta si tiene o no tiene trolls. Entonces lo primero que te quería preguntar, el primero de los últimos años que cambió un poco el modelo de campaña fue Obama, ¿no? Con el tema de Twitter y su impacto sobre los más jóvenes y generar una esperanza. La campaña de Trump, ¿qué distinción tenía con las últimas campañas de la década del 90 o de principios del siglo XXI? Ahora, déjame retomar lo que vos... La primera persona que inauguró, digamos, el tema de la comunicación política en Estados Unidos fue Edward Bernays, que fue el sobrino de Freud, que fue el que hizo la campaña para los cigarrillos para mujeres, una cosa muy increíble, que hizo un desfile donde las mujeres andaban con los cigarrillos en las ligas, y fue el primero que fue contratado por políticos en Estados Unidos. A partir de ahí, digamos, acá en Argentina hubo un antecedente antes de rato, que la campaña de la Nueva Fuerza fue la de Chamison Darts, muy profesional. Es más, Marcelo Cosín, que trabajó con Rato, trabajó en esa campaña con Juan Cosín, su hermano. Sí. Y sí, en Argentina fue Rato, obviamente, con Cosín, Dreyfus. Yo creo que la profesionalización de la comunicación política, digamos, vos traes lo de Obama, la gran diferencia de Obama fue apuntar al voto joven y utilizar, obviamente, las nuevas tecnologías para microsegmentar, ¿sí? Es muy interesante que Obama estudió, el equipo de Obama estudió que vos sabés que en Estados Unidos Trump perdió en el popular, o sea, perdió en el recuento total de los votos, pero ganó los estados. O sea, vos podés ganar en California por un voto y te llevas 50 electores, como era acá hasta la reforma del 94. Y lo mismo en Florida. Entonces, ¿qué pasó? La campaña de Obama se dio cuenta que para ganar en Florida había que ganar en Miami, para ganar en Miami había que ganar en Miami-Dade, un barrio. Entonces estudiaron mesa por mesa y a través de Facebook pudieron microsegmentar. Estudiaron que las mujeres de ese barrio, su máxima aspiración era cenar con la estrella de Sex and the City, Carrie Bradshaw, pero la actriz es Sarah Jessica Parker, y con George Clooney. Entonces Obama organizó una cena con Sarah Jessica Parker, con George Clooney, con estas mujeres, y sabía que si ganaba en esas mesas de esas escuelas en ese barrio, ganaba en Miami; si ganaba Miami, ganaba en Florida, y todo esto con la Big Data de Facebook. Entonces, evidentemente la profesionalización que hizo Obama y le permitió ganar con el 66% en el voto joven, lo cual le permitió torcer todos los déficits que tenía en el voto hispano, en el voto judío, en el voto blanco rural. Fue una revolución. Ahora, lo de Trump también es muy interesante. Creo que la campaña de Trump es muy interesante porque la campaña de Trump, si uno veía el Facebook Live, tenía una cantidad enorme, tremenda de audiencia. O sea, él se basó mucho. Es más,
Trump en esta semana acaba de nombrar su jefe de campaña para 2020, a Ben Pascal, que fue el jefe de la campaña web 3.0 en ese momento del 2016, y lo pone como jefe de campaña global, porque tanto le reconoce la influencia que tuvo Ben Pascal en la victoria de 2016, que lo pone como jefe de campaña de 2020. Yo estuve en Estados Unidos hace 7 meses y todos me decían, Trump ya ganó en 2020. ¿Por qué? Porque ya juntó la plata, ya tiene la plata, tiene el equipo de campaña, tiene todo para 2020. Encima, las noticias económicas son bastante buenas, lo cual tuerce un poco el humor que había contra él. La campaña de Trump fue muy interesante, porque la campaña de Trump tiene la propia acción de él y una acción que uno le atribuye a trolls que quizás vienen de Trump o quizás no vienen de Trump, quizás vienen del otro lado, de Putin, que empezaron a publicar noticias de dudoso origen y que convencieron a mucha gente de muchas cosas, acerca de que, como en su momento de que Obama era musulmán, ahora de que Hillary tenía negocios turbios. Yo quiero acá traer un punto que es interesante. Mucha gente habla de la grieta, y la grieta se ve muy favorecida por Facebook, porque uno en Facebook tiene amigos que piensan como uno. Entonces, los que no piensan como uno, que piensan en las antípodas, lo van bloqueando a uno. Entonces, uno se va generando micromundos donde toda la gente piensa parecido. Entonces, este fenómeno de la grieta hace que uno tenga ecosistemas donde uno tiene gente muy afín, y ahí los trolls tienen mucha fuerza, y ahí la publicación de estas noticias que yo te decía en la campaña de Trump cobra mucha fuerza, porque se empiezan a difundir rumores de que Hillary tiene, no sé, un pariente que tiene que ver con, no sé, con el narcotráfico, con lo que sea, y la gente lo empieza a repetir, lo empieza a creer. Y se va tomando como verdad esto de que hablamos de la posverdad, ¿no? Está todo... Ahora hagamos una cosa. Todo el mundo está con el tema de la posverdad, que Sí. es como una muletilla. Escúchame, el que anda un poco rápido es Trump. ¿Me podés volver a repetir lo que me dijiste antes que fuéramos al corte? Que tiene todo armado para la campaña del 2020 Sí, y bueno. que en Estados Unidos creen que gana. Sí, esta semana anunció que nombraba jefe de campaña, lo cual es raro, antes era de medio término ya, y nombró como jefe de campaña al que dirigió la campaña en la web en 2016, lo cual habla de la importancia capital que tuvo la web para él para ganar. Pero además tiene los fondos, él armó esos MPACs, que son los fondos para campaña que están blanqueados, digamos, y los tiene, digamos, armado, y hoy había una nota en el New York Times que decía cómo los millonarios empezaron a quererlo a Trump. Claro, porque al principio la mayoría de los millonarios apoyaron a Hillary, el establishment apoyó a Hillary, y ahora se dan cuenta de que por ahí Trump es una buena idea. Y lo están apoyando económicamente. Trump tiene fondeado y tiene armada la campaña de 2020. Vos me preguntabas al principio el tema de las marcas políticas. Yo les sugiero que vean Netflix, y si no debe estar en otro lugar, una serie documental que se llama Dirty Money. Hay uno sobre Trump, y donde explica que Trump en realidad no es millonario. O sea, Trump dice que tiene 4.000 millones de dólares. Ahí dice, un periodista lo acusa, y por eso fue el único que le hizo juicio, de que tiene a lo sumo 150 millones de dólares, lo cual es mucho, pero para Estados Unidos no es un mega millonario. Y él le decía a los periodistas, ustedes digan de mí que soy ladrón, que soy todo, pero nunca digan que no soy millonario. Pues lo único que le interesaba a él es que digan que es millonario. Y ahí en ese documental él muestra cómo él construyó su marca. La verdad que tuvo una gran habilidad para construir su marca, y cuando hablo de marca hablo de construir ese lugar en la cabeza de la gente. Para el blanco rural americano, pobre, digamos, clase media baja, Trump es el exitoso, el millonario, el que puede sacar al país adelante porque él lo hizo con él. Entonces, ese desarrollo de marca que hizo Trump, la verdad que es clásico. Entonces, cuando vos me preguntás qué es una marca política, cómo se logra un lugar en la cabeza de la gente, fue lo que hizo Trump. Y Trump luchó contra el establishment, luchó contra su propio partido, que le hizo la guerra. Bush dijo que iba a votar en blanco, Bush padre creo que también dijo lo mismo, la mayoría, McCain dijo que de ninguna manera lo iba a votar. Entonces, tuvo todas en contra. La mayoría de las iglesias no estaban con él. Entonces, él hizo una campaña contra todo y contra todos, ¿sí? Fue él
con la confianza de una idea, que era apuntar a la ruralidad blanca americana, a los WASPs, a determinados evangelistas, y apuntar a un sentimiento de hartazgo y fatiga con respecto al establishment. Y lo hizo bien, tuvo una estrategia y la aplicó bien. Te quería hacer una pregunta. Hay un analista, también un consultor americano, que se llama Jan Brenner, que dice que Trump es un narcisista, que más que importarle a Estados Unidos le importa él mismo. Y me parece que en la construcción de la cabeza, para poder llegar a los lugares de poder, y no quiero hacer psicoanálisis barato ni nada por el estilo, hay que tener una idea y una opinión sobre sí mismo bastante importante. El caso de Trump, desde su estilo, cómo llegó, cómo se construyó, cómo salió en los medios de comunicación, ¿a qué se dedicaba? Él era un tipo que decía si tal persona era exitosa y le iba a ir bien en su programa de televisión, o los echaba, ¿no? Esa cosa de construcción de autoridad o autoritaria que tenía Trump en los exitosos que él iba formando o forjando en su programa de televisión de Estados Unidos. La política europea, que es donde, yo no quiero hablar de la Argentina, porque sería injusto, vamos a hablar un poco de la ciudad de Buenos Aires, que es atlántico europea pensante en muchos aspectos. El modelo de dirigente político norteamericano está alejado del modelo ideal que muchos, salvo en el peronismo, pero que Macri mismo, ¿no? Intentaría parecerse más a un dirigente político conservador o moderado europeo que a un político norteamericano, ¿sí? Desde el punto de vista individual, creo que es necesario que un político tenga esa condición de egolatría y narcisismo, así como un goleador no pasa la pelota, porque si la pasara no sería goleador. Yo creo que es necesario, y creo que Trump tiene todas las fichas en ese aspecto. Ese documental muestra cómo él incluso construyó, la mayoría de los edificios que se llaman Trump no son de él. Él habla con las personas y dice, póngale Trump y denme algo de plata, pero él quiere que su nombre esté. Entonces, eso lo ayudó mucho. Y el programa El Aprendiz, al que vos te referís, sí, en ese documental lo pone como que fue definitorio. Eso definitivamente transformó la marca política Trump. Creo que además que hubo un cambio también, ese personaje frívolo que los Simpsons se reían y todo, fue transformándose. Yo creo que la campaña Trump disparó otros significados a la cabeza de la gente, donde mostraba que sí podía hacerse cargo de la cosa pública, y creo que eso es fundamental. Yo creo que cuando uno piensa en marcas políticas locales, creo que la resignificación de la marca política de Macri también le permitió ganar las elecciones de 2015, o sea, hubo un cambio, hubo un trabajo en la marca. Me parece que ahí también está la inteligencia de la campaña, de poder entender que hay determinados límites a la marca que hay que trasponer, y Trump los traspuso. Me gustaría un poquito hablar de la Argentina en este sentido. No es común que el peronismo sea derrotado 2 veces seguidas en una elección, ¿sí? Pasó con Alfonsín en el 83-85 y volvió a pasar con Macri ahora, pero habitualmente lo que estamos acostumbrados es que el peronismo sea hegemónico, gane hasta con comodidad sus elecciones y el resto intente juntarse para derrotarlo. Ahora el peronismo está en un proceso que no sabemos bien cómo va a terminar, pero tiene dificultades para terminar de juntarse. Si vos viniera un tipo del peronismo, vos me dijiste que no tenías problema en asesorar gente de izquierda, de centro, de derecha, porque es bueno para la democracia eso. Si viniera un tipo desde el peronismo, que es la alternativa, o desde el radicalismo más alfonsinista, por decirlo de una manera, que son los que están más alejados del gobierno de Macri, ¿qué 3 o 4 cosas le diría? Mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacerlo de más allá, si quiere tener alguna chance. ¿Qué le dirías profesionalmente? Mira, básicamente lo que hizo Macri en el 2015 fue construir un partido de balotaje. Construyó un partido apoyado en 5 factores, digamos. Consiguió el despliegue territorial del radicalismo, que él no tenía, consiguió el apoyo masivo de los medios de comunicación, resignificó su imagen, puso a todos los que adversaban al gobierno anterior en un solo campamento, y fundamentalmente... Perdóname, no te entendí. Puso a todos los que rechazaban al gobierno de Cristina en un mismo campamento. Ajá. Pero fundamentalmente las marcas políticas requieren de una promesa,
vos tenés que tener una promesa. Y cuando pensamos por qué el macrismo sigue teniendo una base de apoyo fuerte y por qué gana esta elección, es porque sostiene esa promesa. La promesa de la marca política Macri no fue que iba a mejorar la situación económica, que iba a haber más empleo. La única promesa de la marca política Macri fue que el kirchnerismo no iba a seguir. Y eso lo sigue sosteniendo. Entonces, el macrismo no pudo construir una opción política en el 2003, ni en el 2007, ni en el 2011, pues no tenía esa promesa. ¿Qué iba a prometer? ¿Que iba a trasladar los metrobuses a todo el país? O sea, ¿cuál era la promesa de la marca política? No tenía. En cambio, en el 2015 le encontró. Dijo, para, si ustedes me votan a mí, el kirchnerismo no continúa. Y eso fue lo que votaron en el balotaje, porque al macrismo lo votaron el 34% de la gente cuando tuvo opción de elegir. En el balotaje fue lo que eligió el 51% de la gente. Si yo tuviera que decir al partido X, al peronismo, lo más importante hoy es construir un partido de balotaje. Es decir, construir un partido que reúna a todo el antimacrismo, que junte a todo el antimacrismo y que le gane por el 51%. O sea, yo creo que el gran avance que dio el peronismo ahora, esta marcha, todo, es la génesis primigenia de la construcción de un partido de balotaje. Es decir, en el 2015, personas como Aldo Pignanelli, peronista, que hoy rechaza profundamente al macrismo, votó a Macri. Y tenés un montón de casos así. Vos hoy tenés que generar una opción de balotaje donde la gente... En el balotaje votó a Macri, porque era parte del equipo de Massa. Únicamente, pero el balotaje fue donde ganó Macri. Macri en las PASO sacó 24 puntos y en la primera vuelta sacó 33 o 34. O sea que perdió en las PASO y en la primera vuelta. Entonces, en la que ganó Macri, la única que ganó, ahí lo votaron. Entonces, lo que debería generar la oposición, el peronismo, el radicalismo más alfonsinista, es construir un partido de balotaje. Un partido de todos los que rechazan al macrismo. Porque eso fue lo que hizo Macri. Macri, obviamente, alquiló el despliegue territorial de radicalismo que no tenía, o lo consiguió, digamos, para ser más benévolos. Tuvo el apoyo masivo de los medios más importantes. Resignificó su marca de aquel tipo con bigotes medio de derecha a un tipo que puede ser votado por los radicales como Brandoni o Facundo Suárez Lastra. Puso a todos los que rechazaban el gobierno anterior en medio campamento y finalmente la promesa de la marca. El camino crítico sería ese: construir un despliegue territorial, tener el apoyo de algunos medios, porque sin los medios es difícil, y como promesa de marca, construir un partido de balotaje que pueda plantear como reason why, como promesa de marca, yo voy a garantizar que en el 2019 estos tipos no siguen. ¿Qué fue lo que le permitió ganar a Macri? Para mí, como última pregunta, porque si la gente se queda con ganas de seguir, es porque pasa a volver. ¿Existen los trolls? Sí, de ya. Por último, creo que uno lo vio en el Brexit, fue increíble, en la crisis catalana, en las elecciones de Estados Unidos. De repente, objetivamente, aparecen cientos de miles de identidades truchas, con un inglés medio roto, medio difícil, que posteaban en grupos americanos, en las elecciones, o en el Brexit lo mismo, o en la crisis catalana, o en las elecciones de México. Y no digo que sea todo patrimonio de Putin, todos los países tienen trolls, y acá también hay trolls. Me parece que los gobiernos se dieron cuenta que es un ejército más, y que no podés no tener un ejército, y que muchos de nosotros, y yo me incluyo, yo no abro el diario ni entro a un portal para ver lo que pasa, entro a Twitter y veo cuáles son los trending topics. Entonces, si dice Abad, ahora me fijé, dice primero AFIP, segundo Abad. Entonces digo, algo pasó con Abad, algo pasó con AFIP, y ahí me entero. Yo no entro a Infobae, yo entro a Twitter. Entonces, si tienen 200.000 cuentas falsas que pueden poner de repente otro tema arriba, es interesante porque pueden desviar la agenda. Ojo, yo sé que eso pasa, entonces voy con cuidado y sé que cuando hay un tema tirado de los pelos, entiendo que fue instalado falsamente por los trolls. Por eso, digo, no es tan democrático Twitter, no es tan democrático Facebook, está muy influido por las asimetrías que plantean los poderes. Hay que tener cuidado, hay que mirarlo con pinzas, hay que elegir, como cuando uno lee los diarios, tal cosa de Página 12, tal cosa de Clarín, porque uno sabe que hay intereses detrás. Esto es lo mismo. Última pregunta, tenemos 2 minutos. Yo no tengo ni Twitter ni Facebook, o sea que soy casi un tipo de plesiosaurio. Pero
Mis hijos sí. Y me preocupan más los jóvenes que 20 años. Ellos sí están advertidos que existen estas cosas. Sí, sin duda. No los van a sorprender fácilmente. Hay que estar alerta todo el tiempo y hay que dudar todo el tiempo y hay que... Yo te diría que si como consejo, y con esto termino, si vos quisieras orientar a tus hijos en ese sentido, hacerles aplicar el mismo criterio que vos usás cuando lees los medios. Vos sabés que cuando hay una noticia en Clarín o en Página 12 o en Perfil, sabés quién está detrás de eso y por qué puede estar corporizando esa agenda. En Twitter es lo mismo, en Facebook es lo mismo. Dudar, pensar quién está detrás de esto, por qué, no tomar nada como cierto y como real. Siempre dudar, siempre pensar que todo lo que está publicando hay una intención de corporizar una estrategia de negocio político o corporativo detrás de eso. Si querés ser candidato tenés que hablar con Rubén Westeiner, ¿no? Muchas gracias. Chao. Nos vemos, gracias por venir, Rubén.